Viernes 24 de noviembre, es un gusto volver a estar con ustedes. Hace tiempo no estábamos con espacios en nuestro canal. En el día de hoy, con la compañía de la profesora Fernanda Sosa, efectiva en pedagogía, siempre mediante el mecanismo de concurso, en formación en educación, y con el profesor Raúl Gil de sociología, también de formación en educación, para analizar las complejidades que se están dando en el campo de la formación de profesores y maestros. Adelante, Fernanda, porque tú habías traído además una carta que surgió de la sala de profesores de pedagogía, así que te pedimos que le des lectura parcialmente tal vez a la misma y luego nos realices los comentarios que tú estimes necesarios y pertinentes. Hola, bueno, empiezo leyendo entonces esta carta que escribió a la opinión pública la Sala de Pedagogía de los Institutos Normales de Montevideo. El Consejo de Formación en Educación, en un acta del 24 de octubre de este año, resolvió que la Unidad Curricular Semestral, Sistema Educativo Nacional, Políticas Educativas, que en documentos borradores de la reforma, discutidos en la Asamblea Técnico Docente y aprobados en la primera versión 2022 de equivalencias para navegabilidad estudiantil, debía ser dictada por docentes de pedagogía, decidió que pasara a ser dictada por docentes de la sección Derecho Público. Los docentes de la sección Derecho Público ya contaban con una asignatura que era Sistema Educativo Nacional, marco normativo, ¿sí?, en el que trabajar estos temas, y ahora se decidió trasladarles una asignatura que era del área pedagógica para la sección Derecho Público. Pero además se decidió que la unidad curricular Ética y Formación Ciudadana, que pertenecía a la sección Filosofía de la Educación, también pasaría a ser dictada por docentes de Derecho Público. Este escenario plantea dos problemas. Primero, una grave situación laboral para docentes de pedagogía, y segundo, un vaciamiento y deterioro en la formación en educación que propone el Plan de Estudios 2023. Ante el problema laboral, lo que hay que explicar es que varios docentes quedaron sin trabajo. Me refiero a docentes que daban clases de pedagogía en carácter interino. Otros docentes con la mitad de las horas en comparación con años anteriores, es decir, desempleo, reducción horaria, dice así esta declaración. Esto deja fuera del sistema a personas con formación específica en educación y pedagogía que habían optado por el CFE como espacio principal de trabajo. El plantel de docentes efectivos e interinos, con formación y con experiencia para encarar la enseñanza de la unidad curricular Políticas Educativas, queda por fuera de esa mencionada unidad curricular, y esto es lo que provoca este grave problema laboral. Los docentes de pedagogía tomamos conocimiento de la resolución del 24 de octubre recién el 3 de noviembre, fecha en que nos fue enviada desde los institutos a los institutos de todo el país. Las elecciones de horas del 8 de noviembre del 2023 fueron tristes y estresantes por la reducción considerable de ingresos y por la pérdida de compañeros que quedaron por fuera del sistema. Ante el tipo de formación, la carta dice: las autoridades no presentaron ningún tipo de fundamentación que explique por qué las unidades curriculares mencionadas pasan a la sección Derecho Público. Desde nuestro campo disciplinar explicitamos algunos de los fundamentos. El análisis de políticas educativas es un campo específico de conocimiento pedagógico. En él se han destacado, entre otros, algunos de los grandes pedagogos del Uruguay, como José Pedro Varela, Reina Reyes, Julio Castro y Miguel Soler. La pedagogía es un campo interdisciplinario que permite analizar políticas educativas articulando con lo que ocurre en los sistemas educativos. Las políticas educativas se juegan en las aulas
y se conjugan con discusiones provenientes de varios campos disciplinares, psicología, sociología, etc. La pedagogía como espacio de reflexión interdisciplinario en vínculo con la práctica permite comprender cómo se expresan esas políticas educativas en nuestro trabajo cotidiano. Desde la enseñanza de la pedagogía también incorporamos el análisis macropolítico y el micropolítico. Finalmente, otro aspecto del análisis pedagógico es el institucional, que permite la comprensión de las manifestaciones prácticas de las políticas educativas. ¿Sí? Además, en pedagogía podemos pensar en las políticas posibles y en sus marcos de pensamiento para la construcción de la educación. Por eso su estudio no puede limitarse al campo del derecho, cuyo análisis refiere a decisiones ya tomadas y expresadas en documentos jurídicos. Entendemos que el estudio de las políticas educativas reducido al análisis jurídico es escaso y no corresponde a una verdadera formación en educación. La perspectiva del derecho no alcanza para comprender a las políticas educativas en vínculo con el resto de las disciplinas involucradas en educación. Lo que se plantea luego es la preocupación por la formación de los futuros educadores, porque desde la sala se dice, creemos que deberían contar con una perspectiva pedagógica fuerte, pero en cambio solamente hay una asignatura que se llama teorías pedagógicas. El resto de la formación pedagógica desapareció de la formación en educación. Si tú me permitís, durante muchos años yo dicté políticas educativas en Pedagogía 2. Creo que por más de 10 años, y ya no tomaba los cursos de la 1, sino los cursos de la 2. Es un tema netamente pedagógico. En lo que está planteando la colega hay dos problemas. Un problema que es el problema ocupacional y la carga horaria de los profesores, pero un problema académico que rompe los ojos. Las políticas educativas deben ser abordadas en el terreno pedagógico, pues suponen análisis de finalidades y de estrategias de acción dentro del campo educativo que, como tú bien has dicho, no se circunscriben ni se reducen a aspectos del derecho. Por tanto, lo que señala la sala de vaciamiento, sí, hay un vaciamiento conceptual en el campo de pedagogía, que a su vez se traduce, por supuesto, en una reducción horaria. Y no es lo mejor ver que disciplinas articulantes como la pedagogía queden reducidas a tan menguada expresión cuando son ejes articuladores de la formación docente, aquí y fuera de fronteras. Perdón la interrupción. Y cierro con una idea que se plantea acá, que es que no se entiende cómo solamente hay un curso de pedagogía en la formación de educadores, mientras que para los docentes de derecho hay 3 cursos. Y paradojalmente, la prueba de reconocimiento que otorgaría el Ministerio de Educación y Cultura daría una certificación de licenciado de pedagogía cuando los estudios pedagógicos prácticamente han desaparecido en la carrera. La declaración sigue planteando una perspectiva de cómo habría que fortalecer los estudios pedagógicos. Yo quiero permitirme hacer un par de explicaciones sobre estos temas. El primero es un problema acerca de cómo hay docentes que habían optado dedicarse exclusivamente a la formación en educación, que ahora quedan con problemas laborales con reducción horaria, mientras hay otros docentes que se empezaron a dedicar, que quedaron por fuera del concurso por no tener experiencia, pero eran los docentes interinos con formación, con estudios de posgrado, y que el sistema los pierde. Lleva mucho tiempo para un país formar esos recursos y en este caso el sistema simplemente está perdiendo a esas personas formadas para trabajar en el sistema, que ahora tendrán que ir a buscar trabajo en otros lugares. Pero esto no es solamente una puja por campos laborales, como se planteó en el Parlamento,
sino que lo que, en principio se genera por esta resolución un desequilibrio importante porque se le da demasiada prioridad al campo del derecho y en cambio la pedagogía, que es el campo específico de análisis de la educación, queda totalmente menguada. Es decir, esta propia resolución es la que genera un desequilibrio, pero el principal problema, además de esto que es grave, es el sentido de la formación en educación, como planteaba más temprano, porque la pedagogía, como explicaba la consejera, tiene un sentido, por lo menos las concepciones actuales, porque la pedagogía en el presente no tiene nada que ver con lo que fue en la etapa fundacional. La pedagogía en el presente tiene que ver con el vínculo entre la teoría y la práctica. Es un dispositivo que nos permite, en vínculo directo con la práctica, pensar estos temas. Entonces, voy a poner un ejemplo y con esto termino. Pensar la obligatoriedad desde el campo del derecho significa analizar la normativa y por ahí. En cambio, pensar a la obligatoriedad desde la pedagogía, además de entender las normativas, los fundamentos en que fue generada, cuál es el sentido, también entendemos por qué tenemos dificultades, por ejemplo, para cumplir ese mandato de la obligatoriedad en secundaria, cuáles son los problemas que encontramos en nuestras prácticas pedagógicas, cuáles son los sesgos, por ejemplo, selectivos, cuáles son las dificultades para que el alumnado ingrese y pueda cursar y finalizar cada ciclo de estudios. En pedagogía analizamos esto, discutimos los problemas que son netamente pedagógicos y que tienen que ver con la obligatoriedad, el ausentismo, el egreso, la calidad de la formación, es decir... Las diferencias entre igualdad y equidad. Exactamente. Entonces, esto y sobre todo, y esto es lo que nos importa, cómo es que los docentes tenemos que trabajar por la obligatoriedad en nuestras prácticas cotidianas. ¿Qué significa la protección de trayectorias? Por ejemplo, podría seguir explicando, pero corto por acá. Bueno, indudablemente lo que está planteando Fernanda es una preocupación. Por más que haya planes, programas, indudablemente una de las cosas que está surgiendo es la necesidad de revisar algunos aspectos que son debatibles y que así como están formulados, indudablemente dejan por fuera bastantes avances en el campo de la educación como los que tenía nuestro país. Pero vamos a completar con una visión global que va a plantear Raúl respecto a los distintos procedimientos que se están aplicando, porque pedagogía al día de hoy, viernes, todavía no ha conformado horarios porque su elección fue suspendida. Recién les acaban de dar fecha para el martes próximo, así que Raúl, acá hay otros problemas además de pedagogía. Hola a todos, sí, hay otros problemas, sí, y vamos a hablar en términos generales. Hay una cuestión de fondo en esto, ¿no?, que responde a aquel viejo dicho inglés: si algo funciona, no lo arregles. Y encontramos que lo arreglamos. La segunda parte de esta cuestión es: ¿esto qué arreglas? Para atender cuál problema, ¿cómo lo solucionas? Y como ha estado señalando la compañera, esto se puede extender a todo. La solución parece ser mucho más riesgosa en términos institucionales que el eventual problema, si es que existía. Y voy a poner algunos casos a toda velocidad. Uno de ellos es: los profesores eligen una oferta horaria y las disposiciones legales establecen que 48 horas antes deben estar publicadas. No aconteció. Algunos institutos sí, otros no, e incluso otros se llevó la elección y no estaban publicados y no se sabían cuáles eran esos grupos. Esto es muy delicado porque los profesores dependen del conocimiento de esa oferta horaria. Otra observación: la superposición de horarios, particularmente en Montevideo, donde hay institutos con una matrícula importante, y esto hace que los profesores no puedan elegir paquetes horarios porque se superponen y no hay forma de elegirlos. Inicialmente había un compromiso que los institutos iban a coordinar los horarios ofertados y los días para que tal cosa no sucediera. Los hechos muestran
que no sucedió porque básicamente fue una copia de los horarios que estaban el año pasado. Conclusión, llegamos a una segunda ronda de efectivos y podemos encontrarnos que un número bastante importante en función del escalafón departamental de Montevideo, 4, 5, 6, no pueden elegir más horas. No pueden pasar del mínimo porque la oferta de los horarios están superpuestas. Luego esto se agrega otro problema, ¿verdad? Los grupos liberados, etcétera, solo se pueden tomar si llega a 8 horas. Si no llega a 8 horas no se pueden elegir. Y esto tiene otra consecuencia que hay que tenerla presente, que hay que preguntarse, ¿cuántos profesores quedaron afuera en este formato de elección de horas? Porque no pudieron llegar a esas 10 horas. No hay respuesta frente a eso, ¿no? La modificación de la tabla de equivalencia, lo que la compañera justamente estaba hablando aquí para el caso de pedagogía, y la asignación de cursos. Yo pertenezco a un área donde de un plumazo se eliminó sociología de la educación, nada más y nada menos, no hay más. Esto no solamente achica el tamaño de la cuestión laboral, pero el otro tema que es clave es la formación del cuerpo estudiantil que se forma como docentes. No lo tienen más. Entonces, ¿qué problema estuvimos resolviendo? Si esto fuera poco, se agregan otras cuestiones como que en momentos de elecciones hay modificaciones en el uso de escalafón por vía telefónica. Es decir, los que van a elegir resulta que se encuentran con que alguien se incorpora al escalafón a través de una llamada telefónica. Y señalo esto porque hay un punto final de cierto vacío, o por lo menos de una debilidad institucional. Los marcos legales, normativos, establecen que los escalafones tienen que estar firmados y autorizados por el Consejo de Formación, no por una llamada telefónica, no por algún funcionario que con buena voluntad atiende el teléfono. Y eso tiene importantes riesgos que afectan la institucionalidad, ¿no? Agrego otro más. Por ejemplo, los profesores ahora se les establece que no pueden renunciar. Incluso se sustituye por un nuevo verbo que es liberar horas, no renunciarlas. Pero el asunto es si no pueden renunciar, ¿cuál es la base legal que impide la renuncia? ¿Dónde está? Así como establece que los profesores deberán tomar otros grupos que no se les pagan para proveer en caso de no haya docentes. ¿Cuál es la base legal de esa obligatoriedad? ¿Dónde está escrita? No la hemos podido encontrar. Todos los profesores ahora estamos entrando a un tercer momento, una tercera fase que se llama de intercalación. Y los profesores son intercalados y cuando vemos cómo está confeccionada la intercalación, tienen valores cuantitativos y racionales que no existen. Por ejemplo, informes de dirección de 200 puntos. No, eso no existe en formación docente. Es decir, que el sistema... El ANEL, sí, claro, el ANEL. Es increíble que estemos frente a situaciones donde la intercalación hace eso, o agrega otro. Si tomas los 4 indicadores y los sumas, nos da el resultado. Así que cuando los ordenamos para intercalar, ¿cómo estamos intercalados? ¿Cuál es el grado de fiabilidad del sistema? Si el sistema no es fiable, estamos frente a un problema que debió ser anticipado, ¿no? Y agrego a esto, precisamente los consejeros electos plantearon la conveniencia de mantener el régimen anterior que se usó hasta este año porque tenía cierta consistencia y lo sustituimos por uno que no sabemos. Agrego un último punto. Por si esto fuera poco, hay una pauta aprobada por el Consejo de Formación que establece rondas, procedimientos, etc. Y dice, el último centro donde usted elija, allí es donde usted hace la conformación del cargo, lo que antes llamábamos la declaración jurada final. Pero luego hay un comunicado que no es del Consejo, no es una resolución votada en el Consejo que dice puede hacerlo en el último lugar o donde usted prefiera. Entonces estamos frente a una situación delicadísima donde los marcos normativos son sustituidos por sistemas de interpretación. Y los sistemas de interpretación son extremadamente fluidos, pero luego, aquello que está interpretado, ¿cuál es la saludable relación tiene con los dispuestos en la institución? Porque es alguien que lo hace, ni siquiera es el Consejo. Entonces, esto genera en todos los profesores un fuerte sentimiento de incertidumbre, ¿no? Estamos incumpliendo la ley de las instituciones, aquello que decía Douglas North. ¿Para qué es una institución? Para reducir incertidumbre. Y la impresión que tenemos de todo es para aumentar la incertidumbre. O sea, lo que estamos señalando acá es la conveniencia de garantizar las certidumbres y de procesos que no tengan estos grados de ambigüedad, porque si no hay que estar continuamente desambiguando, y es raro hacerlo así.
es inconveniente. Yo creo que habría algunos otros puntos, ¿no? Pero por lo menos algunos de estos son bastante importantes, ¿no? Hubo errores en las convocatorias increíbles de materias, asignaturas que estaban compartidas y fueron publicadas como no compartidas. Todo eso es una acumulación de problemas. Además de lo que vos señalaste, que ya es un enorme problema en sí mismo, ¿no? Bien, como ustedes verán, esta es la situación o son aspectos de la situación de uno de los subsidios, de formación en educación. En próximas entregas les pondremos al tanto de los demás. Pero decirles que agradecemos la difusión de lo que aquí han expresado los colegas, así como todas las dudas y planteos que tengan, estamos abiertos a recibirlos. Y bueno, ya convocamos a Fernanda y a Raúl para las explicaciones o las aclaraciones que ustedes nos hagan llegar. Gracias.